Hola a todos. En el video de hoy traigo una historia impresionante y llena de giros inesperados. Es el relato de Sterling Hawk, un hombre que tuvo una experiencia cercana a la muerte tras un trágico accidente y descubrió secretos sorprendentes sobre el futuro de la Tierra. Tuvo una visión poderosa que nos advierte sobre un hito importante que ocurrirá en 2024, algo que podría cambiar el rumbo de la historia. Quédate hasta el final, porque no querrás perderte ningún detalle de esta revelación. Y, por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para recibir más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció esta increíble experiencia. Vamos allá. Hola, mi nombre es Sterling Hawk, tengo 45 años y soy profesor universitario de filosofía. Siempre me he considerado una persona racional, alguien que basa sus decisiones en hechos y lógica. Mi vida académica ha estado llena de logros, un doctorado, publicaciones en revistas de renombre y hasta algunos premios por mi trabajo. Pero, a pesar de todo este éxito, sentía que algo faltaba. Era como si hubiera un vacío dentro de mí que no podía explicar ni llenar. Llevaba una vida bastante común, al menos eso pensaba. Me despertaba temprano, daba mis clases, orientaba a alumnos, realizaba investigaciones. Los fines de semana me gustaba practicar deportes extremos. Era mi válvula de escape de la rutina académica. Estaba casado con Thomas, mi compañero desde hacía 15 años. Teníamos lo que yo consideraba un matrimonio feliz, aunque mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había señales de problemas que elegí ignorar. Nunca fui una persona particularmente espiritual. Creía que la ciencia y la razón podían explicarlo todo, y veía cualquier cosa relacionada con lo sobrenatural o experiencias místicas. Recuerdo haber discutido experiencias cercanas a la muerte en algunas de mis clases de filosofía, siempre tratándolas como fenómenos psicológicos o neurológicos, nunca como algo real o trascendente. Pero todo eso cambió en diciembre de 2001. Fue durante un viaje de vacaciones a Aspen, Colorado. Me encantaba esquiar y siempre que podía escapaba a las montañas. Ese año decidí pasar la Navidad allí, solo. Thomas se quedó en casa, alegando que tenía trabajo que hacer. En ese momento no pensé mucho. Poco sabía que ese viaje cambiaría completamente mi vida y mi percepción de la realidad. Lo que ocurrió en las montañas de Aspen fue mucho más que un simple accidente. Fue el inicio de una jornada que me llevó más allá de los límites de la vida y la muerte, desafiando todo lo que creía saber sobre la existencia. Esta es la historia que quiero compartir contigo ahora. Esta historia es fácil de contar, y sé que puede ser difícil de creer, pero puedo garantizar que cada palabra es verdadera, al menos tal como la viví y como la recuerdo. Esta experiencia cambió fundamentalmente quién soy y cómo veo el mundo, y espero que al compartirla pueda aportar alguna reflexión o consuelo a quien la escuche. Era un día de cielo despejado en Aspen. La nieve fresca cubría las montañas, creando un paisaje deslumbrante. Me sentía lleno de energía, listo para enfrentar las pistas más desafiantes. Después de un desayuno sustancioso en el hotel, tomé mi equipo y me dirigí al teleférico. Durante la subida, observé el paisaje debajo de mí. Los árboles cubiertos de nieve, las personas pareciendo diminutas abajo. Todo esto me daba una sensación de libertad y poder. Me sentía invencible, como si nada pudiera tocarme en ese momento. Llegué a la cima y comencé mi descenso. Las primeras horas fueron increíbles. Zigzagueaba entre los obstáculos, sentía el viento helado en mi rostro, escuchaba el sonido de la nieve bajo mis esquís. Era como si yo y la montaña fuéramos uno solo. Fue después del almuerzo que todo cambió. Estaba bajando una pista particularmente empinada
cuando avisté una área que parecía cubierta de hielo. En un abrir y cerrar de ojos, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. En lugar de desviarme, decidí enfrentar el desafío. En el momento en que mis esquís tocaron el hielo, me di cuenta de mi error. Perdí el control por completo y mi cuerpo fue lanzado hacia adelante. Caí y todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Sentí un dolor agudo e intenso en mi mano derecha. Cuando finalmente dejé de deslizarme y logré mirar, vi que mi pulgar estaba en un ángulo extraño, claramente fracturado. El dolor era insoportable, pero el miedo a lo que vendría después era aún peor. Grité pidiendo ayuda y pronto otros esquiadores se detuvieron para socorrerme. Alguien llamó al equipo de rescate. Mientras esperaba, tumbado en la nieve y mirando al cielo despejado arriba de mí, no podía evitar pensar en cómo la vida puede cambiar en un instante. El equipo de rescate llegó rápidamente, me colocaron en una camilla y me llevaron montaña abajo. Durante el trayecto al hospital, alternaba entre momentos de dolor intenso y una extraña claridad mental. Recuerdo que pensaba en Thomas, en cómo reaccionaría al enterarse del accidente. Pensé en mis alumnos, en las clases que tendría que posponer. Era extraño cómo la mente divagaba por esos detalles cotidianos en un momento tan crítico. Al llegar al hospital, fui llevado inmediatamente a exámenes. El médico confirmó lo que ya sabía. Mi pulgar estaba gravemente fracturado y necesitaría una cirugía. Mientras me preparaban para la operación, sentí una mezcla de alivio por recibir atención médica y al mismo tiempo una creciente ansiedad por lo que estaba por venir. Poco sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Lo que sucedería en las próximas horas iría mucho más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado o para la cual estuviera preparado. Estaba a punto de embarcarme en una jornada que desafiaría no solo mi cuerpo, sino también mi mente, mi alma y todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Me llevaron a la sala de operaciones. El ambiente era frío y estéril, lleno de equipos médicos que no conocía. El equipo médico se movía a mi alrededor, preparando todo para el procedimiento. Estaba nervioso, pero trataba de mantener la calma. Después de todo, era solo una cirugía en el pulgar, ¿verdad? Nada de qué preocuparme demasiado. El anestesista se acercó y explicó el procedimiento. Parecía competente y tranquilo, lo que me ayudó a relajarme un poco. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El anestesista fue llamado afuera de la sala por un momento y una enfermera, que parecía un poco insegura, asumió la tarea de aplicar la anestesia. Noté que dudó por un segundo antes de inyectar el líquido. En ese momento no le di mucha importancia, pero esa hesitación fue el presagio de algo terrible. Tan pronto como el anestésico entró en mi cuerpo, sentí una intensa quemazón propagándose por mi brazo, como si fuego líquido estuviera corriendo por mis venas. «Hay algo mal», logré murmurar antes de que el dolor se volviera insoportable. Vi el pánico en los ojos de la enfermera. Ella había cometido un grave error. Inyectó el anestésico directamente en una arteria, en lugar de en una vena. Los siguientes momentos fueron un torbellino de dolor y confusión. Mi pecho comenzó a apretarse y cada respiración se convirtió en una lucha. Escuché voces alarmadas a mi alrededor, personas corriendo, alguien gritando por ayuda. Mi visión comenzó a oscurecerse por los bordes, como si un túnel se estuviera cerrando a mi alrededor. Intenté aferrarme a la conciencia, luché por mantener mis ojos abiertos, pero era una batalla que estaba perdiendo rápidamente. Lo último que recuerdo fue mirar el rostro de la enfermera, viendo el terror en sus ojos, antes de que todo se volviera oscuro. En ese momento, estaba absolutamente seguro de que estaba muriendo.
Todos mis años de estudio, todos mis logros académicos, nada de eso importaba ahora. Estaba cara a cara con la mayor incógnita de todas: la muerte. Y entonces algo extraordinario sucedió. La oscuridad que me envolvía, de repente, se disipó. Me vi flotando, sí, flotando sobre la mesa de cirugía. Podía ver mi propio cuerpo allí abajo, inmóvil. Vi a los médicos y enfermeras en pánico, tratando de reanimarme. Era una sensación indescriptible. Ya no sentía dolor, ya no sentía miedo. Era como si me hubiera liberado de todas las limitaciones físicas. Observé la escena debajo de mí con una extraña sensación de desapego. Era yo allí en la mesa, pero al mismo tiempo no lo era. Mientras flotaba, escuché una voz. Era una voz masculina, profunda y reconfortante. «Es hora de partir», dijo la voz. No sentí miedo al escucharla. Por el contrario, sentí una paz que nunca había experimentado antes. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la sala de cirugía desapareció. Fui envuelto por una intensa luz y sentí que me estaban llevando a algún lugar. No sabía a dónde iba, pero sabía que estaba dejando atrás todo lo que conocía. Mi viaje más allá de la vida apenas comenzaba. Cuando la luz a mi alrededor se disipó, me vi en un lugar completamente diferente. Era un vasto campo, tan inmenso que no podía ver dónde terminaba. La hierba era de un verde vibrante, salpicada de flores de todos los colores que podía imaginar. El cielo arriba era de un azul profundo, más intenso que cualquier otro que hubiera visto. El aire allí era diferente. Cada respiración, si es que aún estaba respirando, parecía llenarme de una energía revitalizadora. Me sentía ligero, como si pudiera flotar en cualquier momento. La paz que me envolvía era indescriptible, como si todos los problemas y preocupaciones de la vida hubieran quedado atrás. Comencé a caminar por el campo, sintiendo la suave hierba bajo mis pies. Las flores parecían inclinarse suavemente a mi paso, como si me estuvieran saludando. El viento soplaba suavemente, trayendo aromas que no podía identificar, pero que me hacían sentir en casa. Fue entonces cuando la vi. En medio del campo, destacándose de manera majestuosa, había un enorme árbol. Pero este no era un árbol común. Parecía vivo, no solo en el sentido biológico, sino como si fuera una entidad consciente. Me acerqué a él, sintiendo una atracción irresistible. A medida que me acercaba, pude notar detalles que me dejaron maravillado. El tronco del árbol estaba cubierto por una corteza que parecía pulsar con una luz interna. Las ramas se extendían en todas direcciones, y cada una de ellas estaba cubierta por hojas que brillaban con colores que cambiaban constantemente. Cuando finalmente llegué lo suficientemente cerca para tocarlo, dudé por un momento. Algo me decía que ese toque sería significativo, que cambiaría algo en mí. Respiré hondo y coloqué mi mano en el tronco. En el instante en que mi piel tocó la corteza del árbol, sentí una ola de energía recorrer todo mi ser. Era como si el árbol me estuviera transmitiendo conocimiento, sabiduría, comprensión. Miles de imágenes pasaron por mi mente en un destello. Nacimientos, muertes, alegrías, tristezas, el ciclo interminable de la vida. Entonces comprendí que este no era solo un árbol, era el árbol de la vida, la representación de toda la existencia. Cada hoja, cada rama, cada raíz contaba una historia, las historias de todas las vidas que han existido y las que aún existirán. Al mirar más de cerca, vi que el tronco y las ramas del árbol estaban cubiertos por pequeñas criaturas. Parecían ser parte del propio árbol, moviéndose sobre él como si fueran sus extensiones vivas. Algunas parecían insectos luminosos, otras pequeños seres humanoides. Todas estaban en perfecta armonía con el árbol, como si fueran parte de un gran organismo vivo. Me quedé allí, con la mano en el árbol. ¿Cuánto tiempo? ¿Minutos? ¿Horas?
El tiempo parecía no tener significado en ese lugar. Estaba absorbiendo todo lo que el árbol tenía para mostrarme, para enseñarme. Comprendí que todo está interconectado, que cada acción, cada pensamiento, cada vida tiene un impacto en el todo. Mientras estaba allí, sentí una presencia acercándose. No podía verla, pero sabía que estaba allí. Era la misma presencia que me había guiado hasta aquí. La voz masculina habló de nuevo. «¿Estás listo para continuar tu viaje?» Miré una última vez al árbol de la vida, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que me había mostrado. Entonces, con un asentimiento, me di la vuelta para seguir la voz. Sabía que había más por ver, más por aprender. Mi viaje a través de este reino, más allá de la vida, estaba lejos de terminar. A medida que me alejaba del árbol de la vida, sentí una suave fuerza tirando de mí hacia arriba. Era como si el propio aire me estuviera elevando. Sin dudar, me dejé llevar por esa fuerza, confiando completamente en el proceso. A medida que subía, el escenario a mi alrededor comenzó a cambiar. El prado de abajo se hacía cada vez más pequeño, hasta convertirse en un punto verde en la vastedad. A mi alrededor, veía la gran tapicería de la vida extenderse infinitamente, formando patrones de belleza y armonía. Parecía que me estaban revelando un conocimiento más profundo, una comprensión mayor sobre la naturaleza de la existencia. Vi civilizaciones enteras nacer y desaparecer en cuestión de segundos. Presencié el surgimiento y la extinción de especies. Comprendí los ciclos de la vida y la muerte de una manera que nunca había imaginado antes. Era como si cada rama del árbol fuera una ventana a un aspecto diferente de la realidad. Mientras continuaba subiendo, noté que el aire a mi alrededor comenzaba a cambiar. Se volvía más denso, más luminoso. Era como si estuviera entrando en una nube, pero no una nube común. Una luz dorada, cálida y acogedora emanaba a mi alrededor. Cuando finalmente alcancé esa nube dorada, dudé por un momento. Algo me decía que, una vez que entrara en ella, no habría vuelta atrás. Respiré hondo, o al menos sentí que respiraba, y me entregué a la luz. En el instante en que entré en la nube dorada, fui envuelto por una sensación de amor y aceptación incondicionales. Era como si cada átomo de mi ser estuviera siendo bañado en pura luz y energía positiva. Me sentí purificado, renovado, renacido. En esa nube, el tiempo y el espacio parecían no existir. Era todo y nada al mismo tiempo. Mi conciencia se expandió de una manera que nunca había experimentado antes. Podía sentir la conexión con todo el universo, con cada ser vivo, con cada partícula de existencia. Fue en ese estado de conciencia que comencé a entender. Había algo más grande sucediendo. Mi vida era parte de un plan más amplio que no comprendía del todo hasta ese momento. Era como si un velo se hubiera levantado de mis ojos. Comencé a ver mi vida desde una perspectiva completamente nueva. Cada momento, cada decisión, cada interacción empezó a desplegarse ante mí. Estaba a punto de embarcarme en un viaje a través de mi propia existencia, una revisión de vida que cambiaría para siempre mi comprensión de quién era y por qué estaba aquí. Envolvido por la paz de la nube dorada, comencé a presenciar mi vida desplegándose frente a mí. No era como ver una película, era más vívido, más real. No solo veía las escenas, las revivía. Sentía cada emoción, cada sensación, como si estuviera sucediendo en ese momento. Todo comenzó con mis primeros recuerdos. Me vi dando mis primeros pasos, escuchando las risas alegres de mis padres. Sentí su amor envolviéndome, nutriéndome. Esta vez también sentía el amor y la alegría que les proporcionaba. Era una perspectiva completamente nueva. La revisión de mi vida avanzó rápidamente. Me vi en mis años escolares, luchando con algunas materias, destacándome en otras.
Reviví el momento en que decidí que quería ser profesor, inspirado por un maestro de filosofía que abrió mi mente a nuevas formas de pensar. Vi mi graduación en la universidad, el orgullo en los ojos de mis padres. Sentí la emoción de comenzar mi carrera académica, la satisfacción de publicar mis primeros artículos, la alegría de recibir reconocimiento por mi trabajo. Pero no todo eran momentos de alegría. También vi las veces en que fui egoísta, las veces en que hería personas sin darme cuenta. Sentí el dolor que causé y eso me hizo querer retroceder, esconderme. Pero una voz suave me recordó: no juzgues, solo observa y aprende. Un momento en particular se destacó. Estaba en un parque, absorto en un libro que leía para mi investigación, cuando un niñito se acercó a mí llorando. Estaba perdido. Recuerdo haber cerrado el libro, tomado al niño de la mano y ayudado a encontrar a sus padres. En ese momento pareció algo tan pequeño, tan insignificante. Pero ahora, al revivir ese momento, podía sentir el impacto que tuvo, el alivio y la gratitud de los padres del niño, la sensación de seguridad que proporcioné a esa criatura. Asustado, vi cómo ese pequeño acto de bondad se propagó, afectando no solo a esa familia, sino a todos con quienes interactuaron después. La voz habló de nuevo. «Ese fue tu mayor logro, ¿no?». Me sorprendí. ¿Cómo podía ser? Con todas mis conquistas académicas, con todos los artículos que publiqué y las conferencias que di, ¿cómo un simple acto de ayudar a un niño perdido podría ser mi mayor logro? Pero mientras reflexionaba sobre ello, comencé a entender. No eran los grandes logros los que realmente importaban, eran los pequeños actos de bondad, los momentos en que coloqué las necesidades de otros por encima de las mías, las veces en que hice la diferencia en la vida de alguien, incluso de forma aparentemente pequeña. Esa realización me golpeó como una ola. Había pasado tanto tiempo enfocado en mi carrera, en mis logros personales, que muchas veces olvidé simplemente estar presente para los demás, ofrecer ayuda cuando podía. La revisión continuó, mostrándome más momentos de mi vida. Cada escena traía una lección, una comprensión más profunda de quién era y del impacto que mis acciones tenían en el mundo que me rodeaba. Cuando finalmente llegó a su fin, me sentía transformado. Vi mi vida desde una perspectiva totalmente nueva y entendí que tenía mucho que aprender, mucho que mejorar. Pero también sentí una profunda gratitud por todas las experiencias que tuve, buenas y malas, pues todas ellas me moldearon y me trajeron a este momento de comprensión. Después de la intensa experiencia de la revisión de vida, me sentí emocionalmente exhausto, pero al mismo tiempo increíblemente ligero. Era como si un peso que ni siquiera sabía que llevaba hubiera sido removido de mis hombros. Allí floté en la luz dorada, tratando de procesar todo lo que había visto y sentido. Fue entonces que noté un cambio sutil a mi alrededor. La luz dorada comenzó a concentrarse, tomando una forma más definida. Poco a poco, vi emerger ante mí una figura luminosa. Era difícil distinguir detalles precisos, ya que la luz que emanaba de ella era intensa, casi deslumbrante, pero pude percibir que tenía una forma vagamente humanoide. Instintivamente, supe que estaba en presencia de un ser angelical. No era como los ángeles que vemos representados en pinturas o esculturas. Era algo mucho más etéreo, pero real. La presencia de ese ser emanaba una paz y una sabiduría que me dejaron en un estado de reverencia. El ángel no habló con palabras, al menos no como entendemos. Era más como si sus pensamientos fluyeran directamente a mi mente. Lo primero que sentí fue un profundo sentido de compasión. No había juicio allí, solo comprensión y amor incondicional. «Bienvenido, Sterling», escuché en mi mente.
envuelto en una sensación de aceptación que nunca había experimentado antes. Sentí en mi mente: has hecho un largo viaje para llegar hasta aquí. Quise hacer 1000 preguntas de una vez. ¿Por qué yo? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero, antes de que pudiera formular ninguna pregunta, el ángel continuó: has visto tu vida desde una nueva perspectiva. Has visto el impacto de tus acciones, tanto las grandes como las pequeñas. Ahora es hora de mirar más allá de ti mismo. Es hora de ver lo que está por venir. Con estas palabras, el escenario a nuestro alrededor cambió. Era como si estuviéramos flotando sobre la tierra, observándola desde una gran distancia. Vi continentes enteros, océanos, las luces de las ciudades brillando en la oscuridad. El ángel comenzó a mostrarme visiones del futuro. Vi cambios climáticos dramáticos, tormentas devastadoras, sequías prolongadas, el nivel del mar subiendo y engullendo ciudades. Vi conflictos entre naciones, personas huyendo de sus hogares, buscando refugio en tierras extranjeras. Pero también vi esperanza. Vi a personas unirse para enfrentar estos desafíos. Vi avances tecnológicos increíbles siendo utilizados para combatir el cambio climático. Vi movimientos de paz esparciéndose, derribando barreras entre culturas y naciones. Luego, el ángel me mostró una fecha específica: 22 de septiembre de 2024. Esta fecha, dijo el ángel, marcará el inicio de una gran transformación. Será un período de caos e incertidumbre, pero también de oportunidad y renovación. La humanidad enfrentará sus mayores desafíos, pero también tendrá la oportunidad de alcanzar su mayor potencial. Me impresionó la magnitud de lo que estaba viendo. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Quise saber más, entender mejor lo que sucedería, pero el ángel me interrumpió amablemente. No es para que conozcas todos los detalles, dijo. Tu papel es otro. Volverás con un mensaje de esperanza y un llamado a la acción. Debes ayudar a preparar a las personas para los cambios que vendrán, no a través del miedo, sino a través del amor y la comprensión. Sentí el peso de esa responsabilidad, pero también una creciente determinación. Quería hacer la diferencia, quería ayudar de alguna manera. El ángel debió sentir mi resolución, pues su luz pareció brillar aún más intensamente. Recuerda, Sterling, dijo el ángel, el futuro no está escrito en piedra. Cada acción, cada elección, cada acto de bondad puede cambiar el rumbo de lo que está por venir. Tienes el poder de hacer la diferencia. Con esas palabras, sentí que mi tiempo en aquel reino estaba llegando a su fin. Tenía tantas preguntas aún, tantas cosas que quería saber, pero al mismo tiempo sentía una profunda paz y aceptación. Sabía que estaba siendo enviado de vuelta con un propósito. El ángel comenzó a desvanecerse, su luz fusionándose nuevamente con la nube dorada que nos rodeaba. Sus últimas palabras resonaron en mi mente mientras sentía el retorno inminente a mi cuerpo. Recuerda el amor, Sterling. Al final, eso es lo único que importa. La luz dorada a mi alrededor comenzó a disiparse y sentí una fuerza tirando de mí hacia atrás. Era como si estuviera cayendo, pero no había miedo, solo la sensación de que estaba regresando a donde debía estar. De repente, sentí un dolor agudo recorrer todo mi cuerpo, como si cada nervio estuviera en llamas. Abrí los ojos y me vi de vuelta en la sala de cirugía. Las luces eran deslumbrantes y oí voces alarmadas a mi alrededor. «¡Él está volviendo!», gritó alguien. «¡Rápido! ¡Estabilícenlo!». Mi pecho dolía, probablemente debido a la reanimación cardiopulmonar. Me sentí desorientado, confuso. La transición de la paz y tranquilidad que había experimentado a la frenética realidad de la sala de cirugía fue
Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y dolorida. Una enfermera notó que estaba consciente y se acercó, sosteniendo mi mano. «Mantén la calma, señor Hawk», dijo suavemente. «Pasaste por una experiencia difícil, pero ya estás de vuelta. Todo estará bien». Poco a poco empecé a situarme. Recordé el accidente de esquí, la cirugía que salió mal, la experiencia increíble que acababa de tener. Quería contarle a todos lo que había visto, lo que había aprendido, pero sabía que no era el momento. Los médicos seguían trabajando, verificando mis signos vitales, administrando medicamentos. Escuché fragmentos de sus conversaciones, hablando sobre cómo había estado muerto durante varios minutos y sobre el milagro de estar de vuelta sin aparentes daños cerebrales. Mientras trabajaban, mi mente vagaba de regreso a la experiencia que acababa de tener. Las imágenes del árbol de la vida, la revisión de mi existencia, el encuentro con el ángel, todo parecía tan vívido, tan real. Parte de mí quería creer que había sido solo un sueño, una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro, pero, en el fondo, sabía que era más que eso. Después de un tiempo, cuando mi condición estaba estable, fui transferido a una habitación de recuperación. Fue solo entonces que noté a Thomas, mi esposo, sentado en una silla al lado de la cama. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos de tanto llorar. «Sterling», dijo con la voz temblorosa, pensé que te había perdido». Quise confortarlo, decirle que todo estaba bien, pero luego noté algo extraño. Había manchas de sangre en su camisa, y en sus ojos había algo más que alivio. Miedo, culpa. Fue entonces que las memorias comenzaron a volver. No las memorias de mi experiencia de casi muerte, sino las memorias de lo que había sucedido antes. Thomas y yo habíamos discutido antes de mi viaje. Él estaba con problemas financieros, deudas de juego que no sabía que existían. Nuestra discusión había sido acalorada, con palabras duras intercambiadas, de ambos lados. Mirándolo ahora, vi el peso de la culpa en sus ojos. Algo había sucedido, algo más que solo mi accidente. «¿Qué, Thomas?», dije, mi voz aún ronca. «¿Qué pasó?». Él desvió la mirada, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Sterling, yo lo siento mucho. No sé qué me pasó. Estaba desesperado. Las deudas. Pensé que...». Su cuerpo temblaba mientras hablaba. «Vine hasta aquí. Quería confrontarte sobre el dinero, pero cuando llegué ya estabas en el hospital. Me puse tan furioso, tan fuera de mí. Intenté...». No pudo terminar la frase, pero no necesitaba. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Thomas había intentado matarme. El hombre con quien había compartido mi vida durante los últimos 15 años había venido a Aspen con la intención de acabar con mi vida. Quedé en estado de shock, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Parte de mí quería gritar, echarlo del cuarto, llamar a la policía, pero otra parte, la parte que acababa de pasar por una experiencia transformadora, sentía algo diferente. Compasión, pensé. «¿Qué te hizo detenerte?», pregunté, mi voz sorprendentemente calma. Thomas levantó la vista, encontrando la mía por primera vez. «No sé explicarlo», dijo. «Estaba a punto de... ya sabes, pero entonces sentí una presión. Era como si hubiera alguien allí, alguien que no podía ver. Y entonces escuché una voz masculina, preguntándome si realmente quería hacer eso, si realmente quería herirte». Mi corazón se aceleró al escuchar eso. La voz que Thomas describía era la misma que había oído durante mi experiencia. El mismo ser que me había guiado a través de aquel reino más allá de la vida había intervenido para salvarme aquí en la tierra. ¿Qué hiciste entonces? ¿Cómo puedes perdonarme después de lo que hice?
No pude hacer eso, respondió Thomas, con las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Solté lo que tenía en las manos y llamé a una enfermera. Les dije que te había encontrado en problemas. Vinieron corriendo y comenzaron los procedimientos de resucitación. Quedamos en silencio durante un largo tiempo después de eso. Había tanto que decir, tanto que procesar. Sabía que nada sería igual después de ese día. Mi matrimonio, mi vida, mi visión del mundo, todo había cambiado irrevocablemente. Pero en medio de toda esa turbulencia, sentí una extraña calma. La experiencia que había tenido más allá de la vida me había otorgado una nueva perspectiva. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que había un propósito mayor en todo esto. Thomas, finalmente dije, tenemos mucho de qué hablar, mucho que resolver, pero por ahora quiero que sepas una cosa. Te perdono. Él me miró, sorprendido, mientras las palabras penetraban la barrera de su culpa, trayendo una chispa de alivio a su mirada incrédula. Preguntó, ¿cómo puedes perdonarme después de lo que hice? Sonreí suavemente porque aprendí que el perdón no es solo para la persona que es perdonada, también es para quien perdona. Y experimenté algo que cambió todo. En ese momento, supe que mi viaje apenas comenzaba. La experiencia de casi muerte no era el final, era el comienzo, el inicio de una nueva vida, de una nueva misión, y estaba listo para abrazarla. No importaba cuán difícil fuera el camino por delante. En los días y semanas que siguieron a mi regreso, pasé por una profunda transformación interna. La experiencia de casi muerte no fue algo que simplemente ocurrió y luego quedó atrás. Continuó reverberando en cada aspecto de mi vida. La primera cambio que noté fue en mi perspectiva sobre la vida y la muerte. El miedo a la muerte, que antes acechaba en el fondo de mi mente, como le sucede a la mayoría de las personas, había desaparecido por completo. Ya no veía la muerte como un final, sino como una transición, un paso a otro estado de ser. Esto me dio una sensación de paz y libertad que nunca había experimentado antes. Mi relación con el mundo material también cambió drásticamente. Las cosas que antes parecían tan importantes, estatus, riqueza, reconocimiento académico, ahora me parecían insignificantes en comparación con las conexiones humanas y el crecimiento espiritual. Comencé a desapegarme de posesiones materiales, donando mucho de lo que había acumulado a lo largo de los años. Mi trabajo como profesor de filosofía adquirió una nueva dimensión. Antes me concentraba principalmente en teorías y conceptos abstractos. Ahora comencé a incorporar cuestiones de espiritualidad, conciencia y el significado de la vida en mis clases. Sorprendentemente, esto resonó profundamente con mis alumnos, muchos de los cuales empezaron a buscarme fuera del aula, ansiosos por discutir sus propias experiencias y cuestionamientos espirituales. Uno de los cambios más significativos fue en mis relaciones. Comencé a practicar activamente la compasión y el perdón. Me reconcilié con familiares de quienes me había distanciado, perdoné viejas heridas y busqué activamente maneras de ayudar a los demás. El proceso de sanación con Thomas fue largo y difícil. Decidimos separarnos, pero de una manera amistosa y compasiva. Lo ayudé a buscar apoyo para su adicción a los juegos y sus dificultades financieras. Ver su progreso en su propia jornada de sanación y transformación fue increíblemente gratificante. Comencé a meditar regularmente, buscando reconectarme con esa sensación de paz y unidad que había experimentado durante mi experiencia de casi muerte. A veces, durante esas meditaciones, tenía vislumbres de aquel reino más allá de la vida, destellos del árbol de la vida, ecos de la voz angelical. Estas experiencias me anclaban, recordándome constantemente el propósito mayor que había descubierto. Mi salud también mejoró significativamente.
Adopté una dieta más saludable. Comencé a practicar yoga. Era como si mi cuerpo se estuviera alineando con los cambios que ocurrían en mi mente y espíritu. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos en que cuestionaba si todo lo que había experimentado era real. La mente racional que había cultivado durante tantos años luchaba contra estas nuevas creencias y percepciones. En esos momentos recordaba las palabras del ángel. Recuerda el amor, Sterling. Al final, eso es lo único que importa. Comencé a compartir mi experiencia con otras personas, al principio solo con amigos cercanos y familiares, pero poco a poco, a medida que la noticia se difundía, fui invitado a dar conferencias y talleres sobre experiencias de casi muerte y transformación personal. Muchas personas eran escépticas, por supuesto. Algunos de mis colegas académicos me miraban con desconfianza, preocupados de que hubiera perdido la razón. Pero por cada persona que dudaba, había muchas otras que encontraban consuelo. Una de las cosas más poderosas que aprendí fue la importancia de los pequeños actos de bondad. Recordaba ese momento en la revisión de mi vida, cuando ayudé al niño perdido en el parque. Comencé a buscar activamente oportunidades para ayudar a los demás, incluso de maneras aparentemente pequeñas. A medida que pasaba el tiempo, sentía que me acercaba cada vez más al propósito que me fue mostrado durante mi experiencia. No puedo creer la transformación por la que he pasado. La experiencia de casi muerte no fue solo un evento aislado en mi vida. Fue el catalizador para un viaje continuo de crecimiento, comprensión y amor. Y esta jornada, sabía, estaba lejos de terminar. Hoy, mientras me siento a compartir esta historia, estoy más consciente que nunca de la importancia del trabajo que tengo por delante. La fecha del 22 de septiembre de 2024 se acerca rápidamente y, con ella, la promesa de grandes cambios para la humanidad. No puedo decir que sé exactamente qué sucederá ese día o en los días que seguirán. El ángel fue claro al decir que no era para que conociera todos los detalles. Pero lo que sé es que será un período de gran transformación, tanto de desafíos como de oportunidades. Veo señales de esta transformación inminente por todas partes. Los cambios climáticos que fueron mostrados durante mi experiencia se están volviendo cada vez más evidentes. Los conflictos geopolíticos están intensificándose, pero al mismo tiempo veo un despertar creciente de la conciencia humana. Cada vez más personas están buscando significado más allá del materialismo, volviéndose hacia prácticas espirituales, conectándose con la naturaleza y entre sí de maneras más profundas. Mi papel en esta gran transición está evolucionando. Sigo dando charlas y talleres, compartiendo mi experiencia y las lecciones que he aprendido. Pero, más que eso, estoy trabajando para CR. Creo que estas conexiones humanas serán cruciales para navegar los desafíos que se avecinan. Recientemente, comencé a colaborar con científicos e investigadores que estudian experiencias cercanas a la muerte y otros fenómenos relacionados con la conciencia. Es emocionante ver cómo la ciencia está empezando a abrirse a áreas que antes se consideraban puramente espirituales o metafísicas. Estoy convencido de que la integración entre ciencia y espiritualidad será fundamental para el avance de la WHO. También me he involucrado más activamente en causas ambientales y sociales. La visión del futuro que se me mostró dejó claro que necesitamos actuar ahora para mitigar los peores efectos del cambio climático y para crear una sociedad más justa y equitativa. Cada pequeña acción cuenta, y estoy haciendo lo posible por inspirar a otros a unirse a este esfuerzo. A veces siento el peso de la responsabilidad que se me ha dado. Hay días en que me pregunto si estoy haciendo lo suficiente, si realmente estoy marcando la diferencia. En esos momentos recuerdo el árbol de la vida
y cómo cada pequeña acción tiene un impacto en el todo. Recuerdo las palabras del ángel sobre el poder de cada acto de bondad. A medida que nos acercamos a septiembre de 2024, siento una mezcla de anticipación y aprensión. No sé exactamente qué nos depara el futuro, pero sé que estaré listo para enfrentarlo y para ayudar a otros a darse cuenta de que somos parte de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Mi esperanza es que, al compartir mi historia, pueda ayudar a otros a abrirse a nuevas posibilidades, a cuestionar sus propias creencias y percepciones. No espero que todos crean en mi experiencia o que estén de acuerdo con mis conclusiones, pero espero poder plantar una semilla de curiosidad, de apertura ante el misterio de la existencia. Mientras miro hacia el futuro, siento una profunda gratitud por todo lo que he experimentado, tanto las alegrías como las dificultades. Cada momento me ha llevado hasta aquí, me ha preparado para el trabajo que tengo por delante, y aunque el camino que se presenta puede ser desafiante, me siento preparado y entusiasmado para afrontarlo. Para aquellos que están leyendo o escuchando mi historia, les dejo una invitación. Estén abiertos a las posibilidades. Cultiven la compasión y el amor en sus vidas. Busquen conexiones más profundas con los demás, con la naturaleza, con el universo. Recuerden siempre, al final, lo que realmente importa es el amor. El futuro puede ser incierto, pero estoy convencido de que, si nos unimos y actuamos con amor y compasión, podremos crear un mundo mejor, no solo para nosotros, sino para todas las generaciones que vendrán. La jornada continúa, y estoy agradecido por cada paso del camino.